Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. Comienza paso a paso, poco a poco, y después ya vas invirtiendo en más cosas una vez que ya pruebes la idea y pruebes si realmente te gusta o no y si lo vas a poder mantener. Hola mis amigos del podcast, soy Denise Salas, soy la creadora y host del podcast Reinventarse y Emprender. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi proceso personal de creación y puesta en marcha del podcast sin ninguna inversión de dinero. Quiero que sepan que mi perfil tampoco es de comunicación. Yo estudié ingeniería de sistemas, o sea que no tengo nada que ver con comunicación, pero sí tenía la motivación, sí quería pasar un mensaje y aprendí a hacerlo, aprendí a crear un episodio, aprendí paso a paso cómo se hace, gracias a la motivación que tenía de compartir conocimiento y ayudar a las personas. Así que si yo pude, tú también puedes hacerlo. Bueno, quería disculparme de antemano por la voz. Esta semana he estado con mucha tos y con mucha picazón en la garganta, así que durante el episodio notarán que se me iba un poco la voz. Así que me costó un poco grabar y hasta ahora tengo dificultades para hablar mucho. Así que los dejo con el episodio y espero les guste. Acompáñanos. Hola amigos, estamos en un nuevo episodio del podcast y este episodio es en solitario, no voy a entrevistar a nadie. Para mí es mi primer episodio en solitario y quería contarles cómo creé mi podcast con cero dinero. ¿Cómo surgió la idea de crear el podcast? Estábamos en el año 2020 y en marzo específicamente. Y tuve una entrevista de trabajo. Entonces, esta entrevista de trabajo me permitió darme cuenta de que tenía que crear algo para mí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me hizo pensar eso, no? Porque estuve buscando trabajo por mucho tiempo y todas las respuestas que tenía eran negativas. Y en la última entrevista yo ya tenía mis hijas mayores, ¿no? Ya tenían como 18 años la mayor y la menor tenía 14 años. Entonces, en una de las preguntas me dicen ¿con quién iba a dejar a mis hijas? Entonces yo les respondí que les iba a dejar con su papá para que él las cuidara. Y me dijeron, y me dijo la persona que me estaba entrevistando, ¿y qué pasa si su papá no puede cuidarlas? Le dije, bueno, entonces mi mamá. Después de esa entrevista, ¿no? Yo me quedé pensando y cuando terminó la entrevista y yo salí de la entrevista, yo dije, no, ya son demasiadas excusas. No puede ser que mis hijas estando ya de mayores, o sea, todavía me hagan ese tipo de preguntas en una entrevista. Y yo pienso que esas preguntas no se deberían hacer, porque cuando uno ya comienza a buscar trabajo es porque ya te has organizado, ya sabes cómo vas a hacer las cosas. Entonces, bueno, cuando yo salí de esa entrevista ya dije, no, yo tengo que crear algo para mí. Y es así que surgieron varias ideas, ¿no? Crear un e-commerce, crear una empresa de consulting y todo lo demás.
Y mientras estaba pensando en crear un e-commerce, comienza la pandemia. Entonces, eso me hizo reflexionar y dije, no, no puedo hacer un e-commerce ahora porque la idea que yo tenía era crear un producto y lanzarlo al mercado, ¿no? Pero bueno, en China la situación estaba increíble. Aquí en Suiza solo se importaban cosas de primera necesidad. Entonces yo dije, no, no, no puedo hacer nada de eso. Y me decidí por hacer la consultoría. Y mientras me preparaba para abrir la consultoría, ya comenzábamos a escuchar, ¿no? Muchas, muy malas noticias, muchas malas noticias, ¿no? Todo el mundo comenzó a perder su trabajo. En mi familia también, mi hermana, ella perdió su trabajo. Entonces como que todo era mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza alrededor, había mucha incertidumbre, mucho miedo. Entonces, como en esa época yo estaba con mi mente completamente enfocada a emprender, a crear algo para mí. Entonces yo dije, no, hay oportunidades, se pueden hacer cosas. Y a mí me encantan los podcasts. Entonces de pronto yo dije, voy a crear mi podcast. Voy a crear mi podcast y voy a pasar todo lo que yo sé, lo que estoy aprendiendo, lo voy a compartir. Y justamente mi inquietud era saber cómo otras personas habían logrado, ¿no? Tener éxito, logrado abrir algo y aprender de esas personas. Entonces, decido crear mi podcast y comencé a decir a todo el mundo, sí, voy a crear un podcast que no sé qué. Y en eso llega, yo creo que el mes de septiembre del 2020. Y nos vamos a tomar un café con una amiga. Nos encontrábamos en un restaurante, llegaron otros amigos y llegaron dos personas que yo no conocía para nada. Entonces yo me presenté, todos nos presentamos, hablamos y yo comentaba a todo el mundo que yo iba a abrir mi podcast y que iba a hacer entrevistas, pues ya tenía una idea más clara, ¿no? De lo que quería. Bueno, entonces ahí conocí a mis primeros dos invitados y José Reina, me acuerdo que él llegó con un libro y que estaba vendiendo ese libro. Entonces yo le pregunté que cómo había hecho ese libro, ¿no? Y él me comentó que lo había hecho durante la pandemia, que él necesitaba ganar dinero, entonces que se le había ocurrido hacer un libro y él lo estaba vendiendo. Entonces, bueno, yo le compré el libro, me encantó esa iniciativa que tuvo. Entonces yo le dije, mira, yo voy a hacer mi podcast y quisiera invitarte a un episodio del podcast. Entonces él me dijo, claro, no hay problema. Y es así como tuve a uno de mis invitados. Y en el mismo café conocí también a Liliana Zapata, que ella fue mi primera invitada, perdón, y José María fue mi segundo invitado. Y bueno, como lo que comentaba, que iba a ser mi podcast y no sé qué, y de qué iba a tratar, más o menos. Entonces ella me dijo que era interesante y así comenzó a compartir su historia también. Y yo la encontré, la historia de Liliana Zapata, que es el primer episodio de mi podcast, increíble. Realmente era una historia que yo dije, no, tenemos que compartir esto. La gente tiene que saber que hay opciones, que se pueden hacer cosas, que es bueno reinventarse, que es una necesidad reinventarse. Es así como también le dije si ella quería participar en el podcast y la invité para una entrevista y gracias a Dios ella aceptó. Entonces, eso pasó en septiembre y me acuerdo que las primeras grabaciones de los episodios fueron en enero del 2021. Durante esos meses, en septiembre y enero, yo me preparé, ¿no? Dije, bueno, ahora sí, porque no tenía nada, yo solo tenía la idea, pero no sabía cómo lo iba a ejecutar. Entonces, lo primero que hice es aterrizar la idea, ¿no? Y la puse en marcha. ¿Cómo? Lo que todo el mundo hace, ¿no? Buscar en YouTube cómo se hace, cómo se hace un podcast, cómo se graba, cómo se estructura una entrevista. Entonces, una vez que yo buscaba en las redes sociales, en YouTube, en Google, me topé con Buzzsprout, que es una plataforma para albergar a los podcasts en general, ¿no?
En inglés se dice Podcast Hosting Platform. Y bueno, es así que yo encontré ahí una guía, un pequeño curso para crear un podcast. Entonces yo lo seguí y eso me dio un poco la estructura, cómo debía armarlo. Entonces el primer paso fue fue definir el objetivo de mi podcast, fue definir el propósito, el formato. Yo ya sabía qué formato quería porque iban a hacer entrevistas y el nombre del podcast, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros pasos que yo di, fue crear esa como identidad del podcast para después crear el logo, después crear la introducción del podcast y todo lo demás. Para comenzar con un podcast no necesitas muchas cosas, ¿no? Yo comencé yo tenía ya la idea de que iba a hacer entrevistas en todo el mundo, que iba a hacer solo entrevistas en línea y que iba a entrevistar a personas emprendedoras de todo el mundo. Entonces, mi primer plan la primera cosa que pensé era qué equipo necesito para poder hacer el podcast. Y dije, bueno, necesito una herramienta que me permita conectarme y hacer entrevistas donde necesito grabar videos, necesito grabar voz. Y gracias a Dios, ya en esa época se estaba usando mucho Zoom, la aplicación Zoom, la utilicé. Yo dije, bueno, voy a utilizar la aplicación Zoom. En esa época se podía grabar, o creo que ahora también se puede grabar 1 hora gratuita. Y es así como yo empecé con Zoom. Para el tema de sonido, yo no tenía un micrófono en ese momento cuando yo empecé, un micrófono más profesional, así que grabé mis primeras entrevistas con mis audífonos, con los audífonos que tenían y que tenía incorporado un pequeño micrófono que obviamente no era muy potente, pero eso me permitió comenzar. Después necesitaba mi computadora, solo mi ordenador personal y una conexión a internet, simplemente eso. Así que con eso empecé y el momento de grabar, también aprendí cómo hacer un script, ¿no? No hay una regla estricta. Yo creo que se tiene que basar el script de acuerdo al podcast que tienes, al tema que tocas y al tono que quieres dar a la entrevista. Entonces aprendí cómo hacer un script, aprendí cómo editar, qué aplicaciones necesito para editar. No quería gastar en ninguna herramienta muy profesional o algo así, pero utilicé GarageBand de Mac y que me ayuda hasta el día de hoy y sigo editando mis episodios con esa herramienta y yo creo que es una muy buena herramienta. Después aprendí cómo y también busqué, ¿no? Cómo se hacía un episodio, qué partes tenía un episodio para un podcast. Y ahí aprendí que tienes que tener toda la estructura que tiene que tener, ¿no? Como la introducción, para qué es el podcast, una pequeña presentación de tu entrevistado, luego viene todo el contenido que es la parte de la entrevista, luego de la entrevista vienen los agradecimientos y el otro, ¿no? Que le dicen así en el lenguaje de sonido, no sé. Y en esa parte tú das los agradecimientos, también das información acerca de lo que tú quieres y es así como se cierra un episodio. Entonces, una vez que yo aprendí eso y comencé a hacer pruebas, ¿no? En GarageBand, cómo se hace, cómo se va editando, a grabar introducción. Después necesitas un poco de música, ¿no? Hay muchos canales o muchos sitios web donde puedes encontrar música que no necesitas pagar los derechos, pero sí puedes dejar o puedes dejar un dinero, el que tú quieras, ¿no? Simplemente así, si quieres ayudar, porque si no puede ser totalmente gratuito. Y después de que aprendí a editar, cuántas eran las partes de un podcast, de un episodio, me acuerdo que duré como una semana editando el primer episodio, porque además obviamente no es tan simple, ¿no? Hacer un episodio. Al principio, cuando comienzas a hablar en público, yo tenía utilizaba mucho el entonces tenía que cortar
todas esas expresiones que no se escuchaban muy bien y no se escuchan bien durante una entrevista. Y eso lo fui mejorando poco a poco, pero si escuchan el primer episodio, primero que empecé con otro nombre porque al principio el podcast se llamaba Reinventarse, Empodérate y Emprende, pero era demasiado largo, así que para los siguientes episodios ya cambié el nombre y se quedó con Reinventarse y Emprender. Y bueno, es así como creé mi podcast para el tema de marketing y para todo lo que es visual, para el tema de logo y todo eso. Utilicé Canva, la aplicación Canva, que también tenía una suscripción gratuita que te permitía usar y diseñar y crear tus propias carátulas y todo lo demás. Entonces, bueno, como no era no conocía mucho de la plataforma y todo lo demás, hice un logo sencillo, siguiendo justamente las medidas y todo lo que te recomendaba la plataforma o el servicio de hosting, ¿no? Para que tú puedas subir tu carátula, tu logo y todo lo demás. Entonces, yo me acuerdo que creé un pequeño logo, pero no estaba totalmente convencida. Así que pedí ayuda a una diseñadora gráfica. Ella es tocaya mía, es la esposa de uno de mis primos, y le pedí ayuda para mejorar el logo y para que me ayudara con la carátula de los episodios del podcast. Le dije que no tenía dinero, que justamente estaba comenzando y todo lo demás, así que ella me dio una gran ayuda, ¿no? Ayudándome a mejorar el logo del podcast, y también me hizo la carátula para el podcast, que hasta el día de hoy no ha cambiado, es la misma y me encanta cómo quedó la carátula, los colores. Pensé muy bien en los colores del podcast, porque lo que yo quería transmitir era mucha paz, era tranquilidad, era confianza, era alegría, originalidad, y eso lo encontré en 3 colores, que son los que identifican el podcast, que son el amarillo, el turquesa y el azul. O sea que eso sí lo pensé muy bien, y todo se plasmó en el logo. Si ustedes ven la I del logo, justamente es porque el emprendimiento no es una línea recta, es altos, bajos, curvas por aquí, curvas por allá, hasta que puedes llegar a tu meta. Entonces, tiene mucho significado el logo del podcast, y le doy muchas gracias también a Denise, mi tocaya, que me ayudó con el diseño y hacer realidad, ¿no? Esa visión que tenía para el podcast. Y bueno, ¿cómo hice el marketing? Para el marketing comencé, me acuerdo, para el primer episodio, que también mi sobrino José Luis, que me dijo, pero tía, ya saca tu episodio, porque a mí me daba mucha vergüenza, me daba miedo sacar el episodio, porque ustedes saben, ¿no? Uno quiere todo perfecto, quiere que todo, uno piensa que puede mejorar muchas cosas, pero bueno, o sea, al final hay que lanzarse y lanzarse como lo tienes y como con los recursos que tienes y como tú lo pudiste hacer. Entonces me animé a lanzarlo, y cuando lo lancé, cuando puse al aire el primer episodio, me acuerdo que todo ese día posteé en Facebook, en mi cuenta personal de Facebook, y expliqué cuál era el objetivo, y tuvo una gran acogida. La verdad que sí, todo el mundo lo compartió, y además hubo muchas personas que les encantó la idea y me daban nombres de personas para que las entreviste, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho también a conseguir nuevos invitados. También abrí una cuenta de Instagram donde posteé, creo, las pepitas de oro, que yo digo así, que son mensajes que se encuentran en el episodio, son mensajes de nuestra invitada que nos hacen reflexionar o que nos motivan, y eso yo le llamo pepitas de oro, que comencé a postear en en Instagram, y también la carátula con audio, ¿no? Del episodio. Aprendí cómo se ponía un audio a la carátula, y realmente fue una evolución constante, una evolución en aprendizaje, en mejorar las cosas. Si ustedes escuchan el primer episodio del podcast, el sonido está pésimo de mi parte, pero el sonido de parte de mi entrevistada está magnífico. Y así fue recibiendo feedback.
de la gente, porque yo también preguntaba, ¿no? Como que les pareció, qué puedo hacer para mejorar. Y entonces ellos me dijeron, ¿no? Es el sonido, puedes mejorar en esto, puedes mejorar en esto otro. Y es así como he ido mejorando. Y hasta hoy en día todavía yo creo que me faltan muchas cosas por aprender y mejorar en el podcast. Pero bueno, es así como yo comencé con el podcast, y eso es lo que les aconsejo, ¿no? A todos ustedes, si quieren comenzar con algo, con un podcast, con un emprendimiento, con lo que sea, comiencen paso a paso, poco a poco. Si no tienen dinero, entonces vean la forma de dar esos primeros pasos sin gastar mucho. Como por ejemplo yo lo hice, todas las herramientas que utilicé eran gratuitas. Y después fui a los 3 meses. Bueno, aquí sí les tengo que explicar una cosa. La plataforma de hosting que yo encontré y con la que utilizo actualmente es Buzzsprout. Y esta plataforma es una de las mejores porque te facilita mucho el hecho de distribución del episodio en todas las plataformas, en las más conocidas, sobre todo como Spotify, como Google Podcast, Apple Podcast. Entonces es te facilita mucho la tarea. Y entonces con este hosting, con este host, tenía 2 meses, 3 meses, 90 días gratuitas, 2 horas por mes gratuitas durante 90 días. Entonces eso me permitió realmente tener esos 3 meses donde yo dije, bueno, me gusta, no me gusta. Como hice un test, ¿no? Si podía mantener, si no podía mantener lo que estaba creando. Y eso yo creo que es una gran ayuda porque no tienes que pagar y puedes testear la idea que tienes. En ese momento, cuando yo saqué mi primer episodio, me acuerdo que tuvo un gran éxito. Hasta ahora es el episodio que más se ha escuchado. Y se lo hizo con mucho cariño, mucho amor, así como todos los episodios que hago con toda esa gente maravillosa que ya es parte de la familia de Reinventarse y Emprender, y sobre todo que se abren, ¿no? Que abren y muestran esa persona real que está detrás de ese emprendimiento, ¿no? Con todos los problemas, con todos los altos y bajos, con todas las alegrías. Y comparten todas esas historias con nosotros. Yo creo que sin ellos, si no me hubieran dado la oportunidad, si no me hubieran dicho un sí para entrevistarlos, este podcast no estaría acá, ¿no? Una de mis grandes motivaciones también es uno, aprender cada día, aprender cada vez que hablo con estas hermosas personas, increíbles personas. Y otro también que sé que con esas entrevistas hemos ayudado a muchas personas dándoles ideas, y también uno de mis objetivos también era ayudar a esos negocios, ¿no? Promocionarlos un poco. Y yo creo que sí, que estamos cumpliendo con esos objetivos. Hoy en día, obviamente ya no es totalmente gratuito todo lo que utilizo. Obviamente tratas de mejorar y ya cuando estás seguro y quieres mejorar, vas invirtiendo en más herramientas, y eso te permite también mejorar, ¿no? Mejorar y crecer. Entonces es poco a poco, comienza paso a paso, poco a poco, y después ya vas invirtiendo en más cosas una vez que ya pruebes la idea y pruebes si realmente te gusta o no y si lo vas a poder mantener. Bueno, eso yo creo que sería todo. Les dije básicamente cómo empecé, cómo lo hice. Una vez que termine el episodio, pueden ir a buscar una plantilla que hice, un documento que está en el sitio web del podcast, donde te doy una guía de cómo hacer el podcast. Te he hecho unas plantillas para que te facilite el proceso, y bueno, puedes descargar y usarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio en solitario, que es mucho más cortito, pero también quería preguntarles si quieren que haga más énfasis en alguna parte del proceso de creación de un podcast, y podemos organizar una mastermind o una reunión para que les explique más, les explique con más detalle. Así que bueno, espero sus comentarios, sus mensajes, y nos vemos en un nuevo episodio. Chao.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseyemprender.com, donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.